las voces se dan cita, se unen los artistas del Señor. Historia, música y noticias en el lenguaje del amor. La octava, la música de Dios. La octava, evangelización. La octava, momentos de inspiración, porque crear toma su tiempo. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos de la duda y los que dudan por encargo. Ahora más que nunca, y aunque te parezca extraño, entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado, los óleos contra natura y el abuso de lo abstracto, y en el ecran se estimula que todos seamos villanos. Ahora más que nunca, y para decepción de varios, entre niños que pululan y fetos asesinados, entre algunos que disfrutan de las leyes del mercado. Mientras mi pueblo deambula sin comida y sin trabajo, ahora más que nunca y con los dientes apretados, entre horóscopos y brujas y un racismo solapado, entre Anás, Caifás y Judas, entre Herodes y Pilato, y esa deuda que estrangula a todos mis pueblos hermanos, ahora más que nunca. Quiero que quede claro, respetando posturas, permítanme gritarlo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, y en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Y la vida eterna. Amén.
Bueno, bienvenidos a La Octava. Hoy estamos con un programa especial para ustedes que han estado allí siguiéndonos, escuchándonos, que nos han permitido conocerlos a través de la música, a través de esas inspiraciones, como siempre lo decimos, que nos da el Señor a través de la música, a través del arte, a través de la pintura, a través de la poesía. Y hoy no estoy solo, hoy estoy acompañado por mi coequipero, por mi amigo, por mi hermano. Desde Guatemala se nos vino haciendo escala y llegó aquí a Bogotá nuestro querido Erwin. Erwin, bienvenido a La Octava, bienvenido a tu casa, bienvenido a Colombia. Me aquí siento estamos. feliz, familia La Octava. Rápidamente dos cosas. Uno, nunca creí hacer realidad lo que hace 33 años viví al leer el libro del padre Rafael García Herrero. Estuviste haciendo tour aquí en Jaime, el Minuto gracias de Dios. Jaime, la verdad que me voy recontento, súper feliz. Estuve hoy un día súper especial y bueno, y hoy cerrando con broche de oro la gran oportunidad de poder compartir acá estos micrófonos y sobre todo pues en esta celebración de estos 20 años de La Octava que me hace 20 sentir 20 años de La Octava que queremos celebrar con ustedes, que queremos celebrar con todos nuestros amigos en Buenos Aires, allí en Radio Fe Latina, que queremos celebrar con nuestros amigos de 77 en Yopal, que queremos celebrar con Radio Kairos, allí Península de Paraguaná, Venezuela. Saludos, mis panas. en los 106.3. Así es. Y también en Radio Veritas, allá en Guatemala. Saludos al padre César. Un abrazo para el padre César. A nuestros amigos muy queridos del norte de Carolina, en San Francisco de Asís, Radio y Televisión, que nos siguen, que nos llaman, que nos invitan en todo momento a estar conectados. Y por supuesto, aquí los que están conectados en 107.9 Radio Minuto de Dios y también en 1400 AM en Radio Mariana. Y por supuesto a nuestros nuevos amigos que también queremos que celebren con nosotros de Radio Minuto de Dios en Medellín. Allá un saludo para el padre Jorge Andrés. Bueno, mi querido Rafa, primero que nada un gran saludo a nuestras emisoras. Hoy, por ser un programa especial, quiero que nos dejes un comentario. Regálanos un like, comparte, déjanos un comentario y sobre todo, comparte la alegría de estos 20 años de La Octava, porque aquí crear toma su tiempo. Oye, sí, de ahora en adelante esa va a ser nuestra consigna. ¿Qué hubo? Suscríbase, póngale la campanita, compártaselo a su tía que escucha la emisora Minuto de Dios, compártaselo a toda la familia para que conozcan a todos estos músicos que cada 8 días traemos a este lugar, que traemos a estos micrófonos desde diferentes partes del mundo, porque hemos traído España, ¿Es correcto? Argentina, Bolivia, Perú. México, Perú, Uruguay, Guatemala, Guatemala, Venezuela, El Salvador, mi país Venezuela, Colombia, México y en muchas partes de Estados Unidos. En España, impresionante todos los músicos que hemos tenido de España. Hace un semestre tuvimos una racha de argentinos impresionante, argentinos en España, venezolanos en España. Así que todos ustedes, a nuestros amigos. Pero yendo en todo este tiempo, no es que estoy entrevistando, aunque no queda la pregunta. Un artista que tú digas, no lo he podido borrar desde que lo entrevisté. Hace 15, 18, 3, 2, 1. Uy, no, te cuento. Muchos, me imagino, pero... No, pero a mí, Simón Pedro, este niño me ha generado un movimiento en el corazón profundo. Es increíble la certeza de la fe de ese muchacho. Las dos hermanas de Medellín, que también tienen un carisma impresionante. Carlitos Barrera, que también está allí en Medellín. Bueno, un montón de gente que hemos tenido. Yo tengo uno, Eloy Baeza, de México. Eloy. No, definitivamente. Otto Bermúdez, de acá de Colombia. No. Otto Bermúdez es otra historia, es definitivamente. impresionante. ¿Y usted?
¿Con cuál se ha quedado usted que ha seguido la octava durante todo este tiempo? Sí, Déjanos correcto. acá saber a quién quiere usted que repita en la entrevista. ¿Y quién quiere que repita? ¿Quién quiere que tengamos en vivo? Porque es nuestra Nanita. Anita. Nenita Ferrer, claro. Sí. Y Fer. Nenita y Fer, que son del alma. Sisa Fernández. Tuvimos también a un histórico de la música católica. A ver si te acuerdas del nombre. A ver. Argentino, pelo largo. Ya te digo, aquí lo tengo ahorita, soy radical. Ay, lo tengo, físicamente lo veo. Si usted lo tiene, por favor. Ese mismo, ese. Anúncielo, escríbalo ahí. Daniel Poli. Es que quería ponerlo en desafío. También hemos tenido a nuestros amigos y a nuestros hermanos de los Ascoy, que han estado aquí en Colombia, que han pasado por acá, por estos micrófonos, que han estado en la emisora y que hemos hecho unos programas muy especiales, muy bonitos. Y así han pasado un montón a lo largo de estos 20 años, Erwin. Pero ¿Qué pasaba en el mundo? no, te voy a contar que no ha cambiado mucho. Es impresionante. En el mundo, si usted no lo recuerda, hace 20 años estaba Hezbollah e Israel en la misma pelea en el sur del Líbano. Mientras se peleaban, en ese entonces nosotros cantábamos a viva voz, Nadie te ama como yo. Sí, y también estábamos cantando otra. Estábamos cantando una de Pablo Martínez, pero ¿qué pasaba más en el mundo? En el mundo, bueno, en Venezuela estaba la reelección de Chávez. Bueno, que yo creo que la tiene. Mientras clara. eso pasaba, ni me lo recuerde, mientras eso pasaba, hermana Glenda nos regalaba Nada es imposible para ti. Y esa marcó historia. Totalmente. Esa marcó historia, y no solamente marcó historia, sino que abrió las puertas de las comunidades religiosas. Recuerdo mucho cuando vino ella aquí a Colombia, vino con un grupo muy grande de músicos. Incluso tengo en el corazón ese concierto de esa mujer, porque ahí tocó un hermano que se llama el hermano Sheamus, que hace música celta, espectacular. Wow. Una cosa muy bonita, muy bonita. ¿Qué más pasaba en el mundo? En Colombia nos seguíamos agarrando. Y estaba en una época muy fuerte de la guerra. Incluso estábamos en el proceso de reelección del presidente Uribe en ese momento. Bueno, pero mientras eso pasaba en Colombia, nada más y nada menos que Luis Enrique Ascoy nos había regalado el álbum La Generación Zanahoria, que se hizo tendencia acá en Colombia, específicamente entre grupos juveniles, entre los movimientos, los retiros espirituales, y aquella canción de Credo, que se hacía muy fuerte. Y llegó ese mismo año, a final de ese año, nada más y nada menos que aquel álbum hermoso de Navidad, con aquella canción, a ver si la recuerda. Navidad. Porque No, Jesús es Navidad. Porque Jesús es Navidad. Mira, cómo han pasado de cosas. Aquí en Colombia, te voy a dar una razón. Estación Cero estaba haciendo música fuertemente y, por supuesto, no voy a dejar de mencionar. Yo le iba a preguntar, ¿y qué pasaba con Génesis? ¿Qué pasaba con Génesis? Génesis en ese momento estaba con Creer. Estaba lanzando Creer. Ahí teníamos canciones impresionantes. Que incluso tengo que contarte una anécdota que me pasó hace poco en un retiro de jóvenes de la diócesis de Girardota, a los que mandamos un abrazo muy grande. Esa canción para nosotros fue muy sentimental, porque como nosotros éramos una comunidad juvenil, se la cantábamos a jóvenes. Decía: si te sientes solo y triste, quieres llorar, si tus pies están cansados. Bueno, estaba yo cantándola y un músico invitado allí, Carlitos, un abrazo para él, la estaba yo cantando, y en la capilla él estaba con su teclado y empezó a sacarla, ta. Y cuando llevamos a los muchachos los llevamos en un momento del retiro, los llevamos a la capilla y empezamos a orar con esa canción, y él, en medio de estar escuchándola, empezó a tocarla
y fue un momento mágico, fue un momento muy especial, muy espiritual. Y te cuento una cosa más, en el mundo, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, la renovación católica carismática estaba en su mejor momento. En su mejor momento. Sí, fíjate también que algo muy particular, año 2006, recordemos que nosotros en ese momento en la iglesia hacíamos un proceso de renovación espiritual con el Papa. Y algo también muy que no podemos olvidar, que yo estoy seguro que acá a través de la octava lo hemos vivido, es que Alfareros se combinaba como aquella banda que comenzaba a hacer historia en ser la primera banda que lograba combinar diversos ritmos musicales. Recordemos que nace de República Dominicana con un merengue, pero ya comienza a fusionar unos otros tipos diferentes de música. Junior Cabrera comienza a trabajar y ese álbum, bueno, eso fue el piso para que más adelante después lograra ganar el premio Billboard, ¿no? El Grammy Latino. El Grammy Latino. Que ganó años después, pero comenzó con ese álbum que en esa temporada fue naciendo a través de Alfareros. Oye, y ya que lo mencionas, dentro de muy poco vamos a tener aquí en la octava a una familia completa de El Salvador que ya sé de quién me habla. Que hace música tropical, pero además es una banda impresionante. La historia la conocí porque grabamos una parte del programa que lo vamos a tener pronto aquí en la octava. Nace de la experiencia de Builder, sí. Mira, nace de la experiencia secular y de un desafío que le hacen los hijos por el papá. Uy, miren, no se pueden perder ese programa que vamos a tener dentro de poco. En serio, es un programa que va a mover el corazón y que va a mover cinturas, que va a mover caderas, que va a mover piernas, porque es alabanza en ritmos tropicales, pero una cosa impresionante, con una calidad muy Te recomiendo La Tormenta. Impresionante. Buenísima. Oye, ¿y qué me dices de nuestros amigos de Toco para Dios de Argentina? Toco para Dios, no, esto sí no. Porque yo para ese entonces tenía a Totus de El Salvador. No, este de Toco para Dios es más reciente. Está dentro de estos 20 años de la octava. Muy bien. Hacen cumbia villera, cuarteto argentino. Uy. Increíble, haciendo unas colaboraciones muy hermosas. Y bueno, aquí lanzo el sablazo para que nuestros amigos de Argentina, que están por ahí pendientes de conversar con nosotros, de tenerlos aquí en la octava, para que abran sus micrófonos y vengan y estén aquí con nosotros. Y por cierto, también te aprovecho la gran oportunidad de decirte que en estos próximos estrenos tenemos Freddy Chavarría, quien es uno de los ganadores del Catholic Music Award de la última edición, y estando ahorita en Venezuela con una gran amiga conversando, me ha dado el contacto que su hermana, que es colombiana, es la escritora de esa canción tan hermosa que nos ha hecho llorar, de La Familia. Que ninguna familia comience debajo de un puente. Y vive aquí mismo en Barranquilla, totalmente cercanos. Entonces ya los tengo en contacto y vamos próximamente a poder compartir con ustedes la experiencia, porque la canción la canta la familia entera, madre e hijos. Bueno, usted ya sabe, aquí a usted que le gusta esa canción, no se puede perder de esta historia de familia, de esta historia que se volvió canción. Y por cierto, ellos fueron los únicos ganadores de Catholic Music Award en su categoría. Fueron los ganadores y son colombianos. Bueno, Edwin, te voy a hacer primero la pregunta a ti y después me la lanzas. Vamos a hacer ese riff-raff. ¿Cómo llegaste a la octava? Vivi, nuestra querida Vivi, a quien le mando un saludo, nos hizo el contacto. Ayer me escribió, por cierto, y ella nos puso en contacto con Víctor para tener la oportunidad de grabar, no me acuerdo qué artistas eran, y allí nació todo para la plataforma que hacíamos, de streaming, StreamYard, y comenzamos entonces, y me involucraron ustedes. Oye, ¿no quieres participar? ¿Tú llegaste en pandemia entonces? En plena pandemia.
¿Dónde estabas en ese momento? En Guatemala, en Emaús Radio, era el director de Emaús Radio. Tú eras el director de Sí. Emaús Radio y dices, venga, abrámosle los micrófonos a la octava. Por eso me contacta para que la octava entre en Emaús Radio. Yo le abrí la puerta y Víctor me hizo la propuesta de ser parte del equipo. Bueno, ¿y qué te llevas cuántos años llevas aquí en la octava? 5 años. ¿Y qué tienes en este momento de la octava en tu corazón que tú digas, Wow. Primero, que a veces el eslogan, porque crear toma su tiempo. Lo que cuesta para un artista católico, oración, dinero, tiempo, sacrificio, poder regalarnos una alabanza. Yo no lo había dimensionado nunca, lo vengo a conocer en la octava. Escuchar cada testimonio, a pesar de que en la radio había escuchado miles de canciones, saber lo que cuesta. La tristeza que no he podido estar más continuo y que se nos ha hecho difícil hacer programas juntos, porque me los he gozado muchísimo, y sentir que tengo familia acá en Colombia, y que pues seguimos expandiendo porque son 20 y los que vienen. Y yo revuelvo ahora para allá. ¿Cómo llegaste tú a la octava, Rafa? yo tengo menos años que tú? No puede ser. Yo tengo 4 años. 3, 4 años. Sí, 4 años. Yo llegué en el 2022. Pero si te soy sincero, desde hace muchos años, yo quería estar en la octava. Con Víctor, que es nuestro director emérito y nunca bien ponderado, que vamos a tenerlo también en este especial de los 20 años de la octava, tengo la duda de si fuimos el primero o el segundo ministerio que estuvo en los micrófonos de la octava, que en ese entonces era los sábados de 8 a 10 de la noche. En el antiguo, ustedes lo En conocen. el Antiguo Testamento. En el antiguo estudio de la emisora, allí en el tercer piso, allí tuvimos ese espacio para dar a conocer Creer. Y desde ese tiempo, yo soy comunicador social, y desde ese tiempo he querido hacer radio. Me gusta mucho la radio. Esto para mí es una pasión. Yo trabajo en otras cosas, pero esto para mí es una pasión, poder transmitir, poder hablar con otras personas, poder hablarles a ustedes y darles una oportunidad para escuchar muchas cosas distintas. Wow. Posibilidades de escuchar ritmos distintos, de poder tener la ilusión, porque me acuerdo mucho, ahorita que preguntabas, de cuál recuerdas. Recuerdo mucho el musical El Jardín. Lo recuerdo pues porque hay una afinidad en el teatro musical, y cuando estas mujeres sacan esta experiencia, para mí fue muy impresionante. Ahorita pronto vamos a tener a pintores y a caricaturistas que están haciendo caricaturas y pinturas del Señor para evangelizar. Poder dar a conocer eso para mí es muy bonito, y poder decirle a la gente que sigan aquí conectados en la octava. Lo que tú dices, desde nuestro eslogan, porque crear toma su tiempo, también para nosotros, para Jaime, para Víctor, para José Andrés, para el padre José Andrés, para muchos otros que han estado acá, ha sido un tiempo muy hermoso, y crear toma su tiempo. Así es. Rafa, el tiempo, como siempre, se nos hace corto. Pero si de algo quiero que usted, querido oyente que está allí, que nos está viendo, es que este proyecto que nació en Víctor y en un equipo inicial, que hoy en día somos parte de él, también incluye a ustedes. No se quede por fuera, sea parte de la octava. Escríbanos, díganos ese movimiento, ese grupo, ese coro, porque queremos que todos tengan la oportunidad de participar y sobre todo la oportunidad de ser parte de la octava. Bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte. Vamos a irnos con nuestro primer corte. Van a ir escuchando al fondo, en este corte, al principio, al final, música de ese tiempo, de hace 20 años, pero también de este tiempo reciente, para que usted siga conectado aquí en la octava,
porque crear toma su tiempo. tiempo. A veces quisiera sentirme como de papel, para que con tus manos borres el error, para que con tu tinta escribas sobre mí. Quisiera desnudar el alma y ponerla a tus pies, aunque tú me conoces tal y como soy, y no puedo negar las veces que he fallado. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú, la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino, razón de mi existencia eres tú. Razón de mi existencia eres tú. A veces quisiera sentirme como lágrima, para caer en tus manos y ser de cristal, para que entre la lluvia me enseñes a amar. Oh. Quisiera detener el tiempo olvidando el ayer, ahogarme en tu mirada sin desfallecer, sabiendo que contigo no puedo perder. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú, la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino, razón de mi existencia eres tú. A veces yo puedo sentir lo que es la soledad, te necesito conmigo para continuar. Y nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú, la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino, razón de mi existencia eres tú. Nace de mi corazón, a ti te pido perdón, porque me he equivocado. Y no puedo negar que eres tú, la esencia de lo que soy, la luz en el camino, mi eterno destino, razón de mi existencia eres tú. Y continuamos con más de La Octava. Aquí quería tomar su tiempo. Un saludo a nuestras emisoras aliadas, quienes siempre nos han acompañado, nos llenan de bendición ser parte de su medio. Bueno, y precisamente a las emisoras que a veces nos toca correr, se las mandamos tarde, los programadores dicen por qué no ha llegado. ¿Y quién corre con todo eso? ¿Quién corre con esta edición? Con el video, con el audio, con el encuadre, con la entrada, con la salida, con la música que se va a colocar. Les presentamos a nuestro querido Jaime. Yo sé que ya ustedes lo conocen. Claro. Ya me conocen, ya nos conocemos. Jaimito, ¿cómo llegas a La Octava? Casi, mira, fíjate que fue casi igual como con Rafa. Fue como post pandemia, le iban a dar una vuelta a La Octava y que venía una persona de Guatemala. Me llama Víctor y me dice, es que necesitamos a alguien que edite el programa, o sea, que lo arme. Yo, es fácil, me dijo, sí, nosotros pasamos las grabaciones, grabamos por Zoom, lo pasamos, lo unes y sale. Y así empezamos, porque en esa época se grababa era por Zoom. Todavía no empezábamos, era la emisora. Y bueno, casi que nos quedamos con el Zoom. Por StreamYard. En esa época, yo recién alcancé a recibir unos por StreamYard. Ajá, y después nos pasamos a Zoom, correcto. Y teníamos una plantilla y sobre esa plantilla empezamos a trabajar, la emisora nos pasó una cortinilla y bueno, y ahí empezamos a hacerlo, a correr cada semana con el programa. ¿Qué experiencia te ha marcado
Porque una cosa es cuando uno entrevista vivo, pero otra cosa es el que está editando, que entonces se regresa otra vez porque escuchó algo que le marcó. Pero entre tantas cosas, ¿qué más te ha marcado? No, o sea, hay personajes que por cosas que esté viviendo en ese momento y me llega la historia y Rafa me escribe, tienes que escuchar esta historia, este personaje. me llena mucho una experiencia que tengo con Nenita Ferrer y con Fernando. Desde la primera vez que los tuvimos en el programa, yo me sentí tan identificado con ella, con las cosas que ella decía, con su carisma de intercesión, más lo que yo estaba pasando en ese momento, que después la tuvimos en el CELAM. Y yo me lloré esa entrevista. Yo estaba hablando con ella, hablando con Rafa, y yo atrás llorando la entrevista completa, y al final le dije, mira que yo me identifico completamente con lo tuyo, me está pasando esto. Y ahora me llegas tú y me llega la entrevista, y ella me dedicó un texto que el Señor tenía para mí, planes de bienestar, pues por eclesiástico, eclesiastés, es algo así, que el Señor tenía para mí planes de bienestar, que no se me olvidara eso. Esa entrevista me la lloré, por ejemplo. Hace poquito que nació mi hijo y que venía con unas dificultades, hubo una entrevista de una pareja de Puerto Rico, que en este momento se me escapa, porque los hemos dedicado tantas, una pareja de Puerto Rico que habían perdido un hijo, que los entrevistó Rafa. Uy. O sea, cuando ellos cantan la canción del hijo, bueno, o sea, cada historia me ha llevado a algo. Hay una cantante panameña que me conecté mucho, Lili Escu de Argentina, cada vez que la hemos entrevistado, siempre tiene algo que decirme a mí. Entonces, yo al estar detrás, siempre recibo cosas para mí. O sea, y Rafa me escribe, tienes que oírte esta entrevista. Y es que, claro, pues yo soy el que paro, el que escucho, si esto falló, si esto no falló, si hay que subirle, hay que bajarle, claro, termino viéndome el programa y me termina llegando a mí. ¿Y cómo haces para ponerle un slow que baje la velocidad de cuando yo hablo? Que hablo tan rápido. Se relentea un poquito, ¿sabes? Ahí el problema es que se les dice, por favor, no se pasen de los 20 minutos. ¿Cómo haces cuando no te obedecemos y te mandamos 30? Ahí es cuando empiezo yo como, hay que entregarlo mañana. Donald de la emisora de Minuto de Dios nos va a ahorcar porque entregamos el programa tarde. Los de la emisora Mariana también como pidiendo el programa, manos malos de Argentina no escriben. Marcelo, un saludo para Marcelo, pero es difícil, o sea, y a veces encontrarle, entonces, ¿de dónde le corto al programa? Entonces, bueno, el programa de radio lo dejamos cortado así, el de video, el video lo dejamos completo. Te toca hacer 2 ediciones. Pero a veces toca resumirles. Gracias a Dios soy periodista y he aprendido a resumir muy bien, como si editaran noticias. Pero a veces me gustaría ahorcarlos. Porque... Bueno, Rafa, ya estás escuchando. Cada vez que nos pasemos, siente la presión. ¿Oíste? Que nos están ahorcando. ¿Qué más programas? No, los programas con los Ascoy fueron muy importantes, porque además con nuestra historia, pues Rafa y yo, perteneciendo a la comunidad Génesis, en su momento cuando Luis Enrique Jr. era pequeño, él era fan del Génesis. Entonces cuando yo tuve la oportunidad de conectar esa reunión con los Ascoy, saqué yo el disco, tenía yo el disco ahí en la biblioteca, saqué el disco de Génesis antes de que se conectara Rafa y le dije, mira lo que tengo. Entonces claro, y se acordó, claro, yo era el baterista de ese ministerio, porque una vez en una prueba de sonido, yo creo que es por la misma época de hace 20 años, en un concierto que vino Luis Enrique Ascoy todavía solo, porque cantaba todavía solo, nos quedamos a la prueba de sonido, nos dedicó la canción Vida, nosotros nos la berreamos en esa prueba de sonido, y en algún momento empezó a tocar Tómame, dedicada a nosotros, y al final nos dijo que a mi hijo le encanta esa canción, y empezó a simular la canción Tómame, y ahí fue que me quedé con el tema. Cuando entrevistamos a los Ascoy tuve la oportunidad de decirles detrás de cámaras que éramos nosotros y que Luis Enrique Jr. era fan de Génesis cuando Luis Enrique Jr. era pequeño. Wow. Definitivamente gracias Jaime. Perdón por hacerte correr, perdón porque no te den ganas de ahorcarnos, pero de verdad te agradecemos muchísimo porque definitivamente Crear toma su tiempo y tú dedicas mucho tiempo a que el programa llegue a usted como le llega. A veces nosotros tenemos errores en el audio, más cuando lo hacemos por internet, a veces el internet se nos falla, se nos van los picos, pues sí, entonces aquí tiene que buscar las palabras de donde no las hay para que usted entienda lo que estamos conversando. Gracias en el nombre del Señor por ese apostolado tan hermoso que tienes con la octava y seguimos. No, y gracias a ustedes por el espacio, por seguirnos, porque generamos una familia con Dianita,
cuando nos acompañó Claudia desde Guatemala, Claudia desde Guatemala que nos acompañó un rato con Dianita, dale doble clic a la cámara, eso. Cuando nos acompañó Dianita, todo eso, digamos que han sido experiencias muy importantes, digamos, en mi vida, y a veces que nos vemos con Rafa a la luz de un café o a la luz de algo en el Minuto de Dios. Digo, Rafa, ¿será que sí nos oyen? Rafa me dice, te aseguro que sí. Va a haber un día que el Señor te va a mostrar que sí nos oyen, que sí nos ven, porque yo le digo, a veces sentimos que el trabajo, y aquí nos confesamos, a veces sentimos que el trabajo es mucho, y que las vistas a veces son pocas, pero esperaría yo que detrás de ese parlante o detrás de esa pantalla que nos están viendo hay una persona como yo, berreándose el programa. Sí. Yo te voy a dejar para esta parte acá con aquella palabra que me regaló un día el padre Fernando Di Bassi. Cuando nació Emaús Radio, la audiencia era de 1 a 2 personas cuando había. Y yo me desesperé y me recuerdo que el padre me dijo, unas palabras me dijo, con una persona que lleguemos y que el Señor ponga lo que va a poner, todo el trabajo y la inversión valió la pena. Te lo aseguro, que más de un programa ha habido más de una persona y todo el esfuerzo valió la pena. Gracias. Amén, amén. Vamos a seguir con más, ya venimos ahorita, no te quedes, no te vayas porque esto es ya mismo, ahorita, acá en La Octava. Momentos de inspiración, porque crear toma su tiempo. Seguimos aquí en La Octava y ya están viendo en nuestro YouTube y en Facebook, en la transmisión allí, a nuestro invitado del día. De la casa, usted ya lo conoce, usted ya lo escucha. Erwin, ¿de quién estamos hablando? Es que yo voy a seguir, y usted ya lo extraña, y usted quiere que esté nuevamente por acá con nosotros. Y estamos hablando nada más y nada menos que la historia viviente de La Octava, nuestro director, querido Víctor. Bienvenido a tu casa. Hombre, qué detallazo. Yo me siento muy feliz aquí en medio de ustedes dos. ¿Sabes cómo me sentí en ese momento? Perdón, Víctor. Así como salía el padre a buscar al hijo. Ah, tal cual. Sí. Bueno, Víctor, 20 años de La Octava, ¿qué significa para ti? No me recuerde 20 años, significa que soy muy viejo. Significa que ya estas canitas que están por acá, porque por acá no se pueden sacar, están ya... bueno, pero significa también son 2 décadas de trabajo, de perseverancia. Yo creo que hablar de 20 es hablar de perseverancia, es hablar de que no nos cansamos, del llamado que un día recibimos, de ese encargo de ser portadores de una buena noticia. Y significa que la evangelización no tiene una vigencia, significa que el divulgar la experiencia de la fe y el promocionar la experiencia de la fe a través del servicio artístico no tiene una vigencia, es algo permanente, siempre se va a recrear. El arte todo el tiempo hace parte de la experiencia de fe, siempre van dialogando, y hacer 20 años de un programa haciendo esto significa que hay mucho material, que hay mucho que contar, y que quienes están ahí todavía no se cansan de seguirlo promoviendo, porque no es lo mismo que se habló hace 20 años, lo que se habla hoy, no era el mismo, puede ser el mismo artista, pero los lenguajes, las maneras, las expresiones no serán las mismas, se renovaría, y hoy estamos hablando de otros desafíos que tiene el mundo para hablar de evangelización a través del arte. Y yo creo que es hablar de eso, de experiencia, de trayectoria, de perseverancia y de fidelidad a un llamado. ¿Cómo nació? ¿Qué recuerdas de esos primeros momentos de La Octava cuando estabas pensando? ¿Con quién lo pensaste? ¿Cómo fue ese génesis? Génesis, a propósito de nuestra comunidad, tiene que aparecer ahí el promo, tiene que ver con una experiencia que nace en Valmaría, y nace con la inquietud del padre Carlos Jiménez, a quien envío un saludo, de gestar y cultivar la evangelización a través del arte. De hecho, yo aprendí de él y creo que me conecté con esa intención de Carlos, el padre Carlos, que en su momento era mi compañero. De hecho, tengo que decir que Carlitos fue la persona que a mí me recibe en el año de 1996 al Minuto de Dios. Yo llego al Minuto de Dios buscando una experiencia vocacional, y llego a la casa del padre Diego, pero quien me abre la puerta de la casa del padre Diego fue Carlos Jiménez, y me recibe, que además vivía en una experiencia laical,
no era sacerdote, y yo entro a formar parte de esa experiencia de vida laical con Carlos y con otros compañeros a vivir una experiencia, y eso después nos llevaba a Valmaría, entramos al seminario y ahí se va gestando la inquietud de hacer evangelización a través del arte. En Valmaría realizamos 2 versiones de un festival de arte católico llamado Carismas, inspirados en el Multifestival David que hacía Luis Alfredo en España, en el Osana que hacía Marta Reyes en Estados Unidos, y nos inspiraba que en Colombia, nos llamaba la atención que en Colombia no existía algo así. Entonces hacia el año 98, 97 si no estoy mal, hicimos el Festival Carismas en el seminario, todo el seminario volcado hacia un festival de música. Trajimos a Luis Enrique Ascoy, a Sandra Salas, estuvo Daniel Poli, muchos de ellos venían por primera vez al país, y se hizo un festival en 2 ocasiones que reunía música, teatro, danza, poesía, cuentería. Fue una cosa extraordinaria, y eso fue un punto de partida para la inquietud de la evangelización a través del arte. Se puede. Yo ya venía con una experiencia carismática en Palmira, en la que había estado con ministerios de alabanza, la danza y demás, pero aquí en Bogotá se empezó a gestar eso. Y cuando entro a la escuela de evangelización, el padre Diego me da la oportunidad de dirigir una escuela de evangelización en una casa, y en esa casa el propósito era dar cursos de formación, pero empecé a recordar ese llamado del arte, la invitación de trabajar con los artistas, y en la escuela del Campín hicimos un llamado a generar y a gestar y darle continuidad a esta pastoral artística que en Valmaría habíamos empezado a gestar. Y darle continuidad era hacer un llamado a artistas de la ciudad de Bogotá, músicos, artistas, teatreros y demás, para generar una pastoral artística. Y lo que hicimos en el Campín fue hacer una pastoral artística. Se gestó en esa casa, ahí dábamos cursos, hacíamos talleres, se activó un poco el tema del teatro. Yo recuerdo que con un hermano que se llama Martín Miranda, y llevamos el teatro a los congresos de la renovación. Entonces en el Congreso de Pentecostés no había habido algo así, entonces se llevó al Congreso de Pentecostés una muestra de teatro. Entonces era teatro en el Congreso. Llevamos danza, tampoco se veía, claro, había habido danza en el Minuto de Dios con Alba Rocío, ella danzaba, ella baila sola, le decíamos gráficamente y cariñosamente. Pero después lo que hicimos fue traer el Ministerio de Danza de la ciudad, entonces armábamos todas las coreografías, y entonces entró la danza, el Coliseo del Campín, haciendo un trabajo muy, muy bonito a nivel artístico. Entonces en ese entonces los ministerios eran solamente el Ministerio de Escuela de Alabanza. Después dijimos, no, tenemos que hacer un llamado y trabajemos con más ministerios. Incluso recuerdo que organizamos un Congreso Nacional de Servidores, y en ese congreso dijimos, no solo Escuela de Alabanza, ¿qué tal si le decimos a Génesis que venga y sea uno de los ministerios del Congreso? ¿Y qué tal si está Jalel? Y empezamos a buscar que también se escucharan otras voces y que el trabajo artístico se empezara a divulgar mucho más. Y con todo eso dijimos, necesitamos un espacio radial en la emisora para divulgar todo este trabajo. Y entonces empezamos a echar ideas con Javier Castañeda, que estaba también a cargo de otra escuela y que es comunicador social, hoy sacerdote budista. Él hizo el primer borrador, la primera maqueta, la primera idea de un programa de radio para el tema de la pastoral artística, y de hecho lo llamamos Paz Art. Nada creativo, un nombre, Paz Art con Dios se llamaba. Entonces jugaba un poco con el tema de pasar, la gente decía, pasar con Dios, pero era Paz Art, pastoral artística, y empezamos a hacer el programa de radio con un equipo. Por ahí estaba Adriana Soler, por ahí estaba el mismo Javier, Liliana Raigoso, que hace parte ahorita de Uniminuto, Jorge Giraldo. Han pasado muchas personas, seguramente se me escriban muchos nombres, con quienes empezamos a hacer los primeros pinitos del programa de radio, y ya han pasado 20 años. El tiempo pues ha sido inexorable en esa transformación, ha habido una metamorfosis. Comenzaste con una idea, en un enfoque artístico que después deriva en este programa de radio, pero el programa de radio pasa de los micrófonos a unas redes sociales, a un estilo visual, en un Facebook, se transmite a un YouTube, vamos por un Instagram, ya casi en un Spotify. ¿Cómo ha vivido todo ese proceso de transformación La Octava que se mantiene, pues? Qué bonito ese recorrido, Erwin, porque
la conexión del programa nos arrojó varios momentos, incluso ahorita recuerdo el momento en el que llega Erwin a través de las niñas de Buena Nueva, Liliana, y con quienes nos conectan porque ellas ven que el programa empieza a escucharse en otros contextos y que puede salir de Bogotá. Inicialmente estamos en los 107.9 y en la frecuencia de FM y hacemos durante muchos años el programa ahí. Pero con la pandemia nos obligamos a salir a otros espacios y entra el tema de los podcasts y los videollamadas, y eso nos volca más hacia las redes sociales y empezamos a tratar de hacer un programa más digital. Ahí José Andrés, quien es hoy sacerdote budista también, tuvo una importancia alta porque con él tuvimos un momento, trabajamos los tres y con él hacíamos Instagram, él nos metimos mucho más con el Instagram, nos metimos mucho más a hacer contenidos cortos, incluso hacíamos live, con José Andrés se hicieron varios y eso nos permitió ir mostrando la octava de otra forma. El programa se fue especializando con el tiempo muy fuerte en la música católica. Hay que reconocer que si bien el espectro del arte es muy amplio, teatro, pintura, además, la emisora nos fue permitiendo encontrar un nicho hacia el tema de la música, un poco porque es una emisora, entonces el tema audible es mucho más pertinente y además porque el trabajo que hay en la música es brutal, es muchísimo, cada día se producen nuevas cosas y por eso creo que el programa sigue siendo vigente ante el desarrollo que ha tenido la música católica en el mundo. Es necesario un programa así. Además que la emisora no tenía muchos contenidos en música, tenía unas parrillas, unos espacios dentro de la parrilla, pero no contenidos especializados en música católica. Entonces creo que la octava es uno de los pocos, se necesita un programa y no solo uno, sino muchos para divulgar la música católica. Y creo que había un reto y un desafío. Yo te respondo la pregunta diciendo sí, logramos ir encontrando estos recursos y apoyándonos en ellos, pero si hacemos un ejercicio autoevaluativo, creo que nos falta vincular más, hay que trabajar más con estos contextos. Spotify, tú lo mencionabas, pequeños podcasts, hay que meternos en otros formatos que ahora son mucho más rápidos. El TikTok, el chico o la persona escucha algo de 2 minutos, de pronto se hace mucho, entonces 1 minuto y ahora escuchar un programa de 60 minutos casi, seguramente es un reto. Y eso no significa que no se pueda hacer y que no se deba hacer, es decir, hay la necesidad de que sigan existiendo estos programas, no por eso tenemos que irnos a 1 minuto, pero hay que también utilizar el minuto. Claro. Víctor, nuevamente nuestros tiempos en radio, en Facebook, en YouTube, lo acabas de mencionar, son muy cortos, pero ¿cuál es el regalo que te ha dado a ti la octava? Y cuál es el regalo que podemos darle a quienes nos ven, a quienes nos escuchan a través de las emisoras aliadas y a través de Facebook y YouTube. La octava, que además fue evolucionando por el tema del nombre, por el tema de la octava a nivel del lenguaje musical, también nació porque eran las 8 de la noche el programa, entonces se llamó, después de Pasar con Dios, se llamó De 7 a 8. Durante un tiempo se llamó así porque era las 7 de la noche en Bogotá, en la frecuencia de 107.9, pero después dijimos la octava porque nos abrieron el espectro, nos pusieron 2 horas, entonces ya no podíamos ser de 7 a 8 porque el programa duraba de 7 a 9, nos abrieron porque era tanto lo que había que queríamos más horas y la emisora nos dio 2 horas. Y después quedó la octava, que me parece un nombre muy afortunado, y yo creo que a nivel personal, Rafita, creo que la octava ha sido como una manera de conectarnos con el mundo para seguir siendo comunidad. El pretexto de la radio es una plataforma, pero es un pretexto para encontrarse. Esto que estamos haciendo ahora es encontrándonos con gente que ni siquiera imaginamos quién está al otro lado de la cámara y a través de este lenguaje audiovisual poder dar un mensaje de buena noticia, una esperanza, un apoyo por ejemplo a los músicos, estimular el trabajo que ellos hacen, permitir que otros conozcan lo que en otros lugares ni siquiera han podido pensar. Entonces es un aporte, es como ser puente. Entonces yo creo que yo he podido, desde lo personal, he podido contribuir a eso, pero junto conmigo hay otras tantas personas, comunicadores, periodistas como ustedes, productores como Jaime,
que hacen maravillas y que pueden también generar estos puentes. Por eso estoy en vacaciones, también permitiendo que vengan otros a gestar, a continuar este legado que inició Carlos Jiménez y otras personas, pero que ustedes seguramente con toda la capacidad, la novedad, podrán llevar a otros lugares, a otros países, porque son muchas emisoras. Y hay un llamado importante que quisiera hacer en estos pocos minutos que nos restan, y es que la radio sigue siendo vigente y necesaria. La radio, el formato radial, no podemos renunciar a él. Si bien las tecnologías y demás nos están generando otros recursos, creo que la radio sigue siendo necesaria. Hay lugares donde no hay conectividad de web y tienen una emisora radial, y esa es la forma de comunicarse. Entonces, qué bueno que no nos cansemos de hacer radio, y claro, llevémosla a otros formatos, pero la octava se necesita. Erwin, Víctor, creo que este tiempo ha sido un tiempo de mucha gracia para nosotros, para ti, para Erwin. Yo te doy las gracias, le doy las gracias al cielo por esta oportunidad de la octava, y porque en este tiempo, en estos 4 años, también se ha tomado el tiempo de crear en mí. Yo quisiera, porque el tiempo es muy corto, no significa que es lo menos importante, invitarte a usted que está en sintonía, nosotros acá, a que le demos gracias al Señor. Mire, en un momento démosle gracias al Señor por tantos artistas que han dedicado su tiempo, que han recibido esa inspiración divina para regalarnos una alabanza, una pintura, una obra de arte, una escultura. Que el Señor ha puesto esos carismas, esos dones, y ellos lo han vuelto fruto de lo cual nosotros podemos hoy en día congraciarnos. Darle las gracias al Señor por cada director de cada medio, Felatina, Mariana, Kairos, San Francisco, Yopal, 77, Minuto de Dios, Bogotá, Medellín. A cada operador que ha ido colocando, cada programa que ha ido cuidando que salga en el momento correcto. A cada persona que ha escuchado y que está en sintonía y que siempre está pendiente de escuchar la octava. Que el Señor derrame esas bendiciones en nuestros corazones. Que podamos seguir creando para ustedes, que podamos seguir siendo ese puente transmisor en esta responsabilidad que el Señor nos ha dado. Que bendiga a Víctor y a todo ese equipo que arrancó e inició, a los sacerdotes que han impulsado a la octava, a este equipo de trabajo, a Jaime y su familia, a Diana, a Rafa, a mi persona, y que el Señor les siga derramando esas bendiciones en este y muchos años más de la octava, bajo el cobijo de nuestra buena madre, quien es María Música de Dios, y que seguimos llevando la octava donde crear toma su tiempo. Amén. Amén. Y recuerden, esto es la octava, y en la octava, crear toma su tiempo. Aquí está mi corazón, todo lo que soy, Señor, todo lo que tú me has dado, mi trabajo y devoción. Toma mis ganas de seguirte. Toma mi tiempo, aquí estoy. Y tómame, llévame, toma mi vida y lo que soy. Llévame, tómame, donde quieras tú llevarme, ahí estaré. Tómame, llévame, toma mi vida y lo que soy. Llévame, donde quieras tú llevarme.
tendré miedo ni me desanimaré. Tendré valor y firmeza. Porque tú, Señor, estás conmigo donde quiera que yo vaya. Tómame, llévame, toma mi vida y lo que soy. Llévame, tómame, donde quieras tú llevarme, ahí estaré. Tómame, llévame, toma mi vida y lo que soy. Llévame, donde quieras tú llevarme. Tómame, llévame, toma mi vida y lo que soy. Llévame, tómame, donde quieras tú llevarme, ahí estaré. Tómame, llévame, toma mi vida y lo que soy. Llévame, donde quieras tú llevarme. Nuevas voces se dan cita, se unen los artistas del Señor. Historia, música y noticias en el lenguaje de